¿Saben cómo reacciona un niño normal que le cree a su papá? Se emociona con todo su ser. ¿Por qué? Porque le cree a su papá. En la sección del libro de Gálatas que veremos esta mañana, el apóstol Pablo habla de algo similar a esto, de la maravillosa promesa hecha por Dios a Abraham y a los que son de la fe de Abraham, a ustedes y a mí. Y es una promesa que así como ese niño, nosotros debemos creer firmemente, emocionados, convencidos totalmente, porque Dios no cambia lo que promete ni nos exige cumplir la ley para recibir la promesa, sino que nos llama a recibirla simplemente por la fe en Cristo. El título de este mensaje es La ley y la promesa que es por la fe. Y nuestro texto será Gálatas 3, del 15 al 29, y vamos a leer juntos la palabra de Dios y les voy a poner que nos pongamos de pie, porque Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Nunca olviden eso, siempre que abrimos su palabra, Él nos habla. Así que vamos a ponernos de pie, pero les pido que no lean en voz alta junto conmigo. Yo voy a leer. Ustedes solo vayan siguiéndome en su Biblia, no en su celular, en su Biblia, que es la palabra de Dios. Si alguien no trae Biblia, ahí atrás, los sugieres les pueden hacer llegar una, ahí están atrás en las mesas Biblias disponibles. Vamos a leer Gálatas 3, del 15 al 29. Y ustedes síganme, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Vamos a orar. Señor, necesitamos que tú abras nuestro entendimiento para escuchar, recibir, entender y creer y poner por obra lo que nos vas a hablar por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ábrenos el corazón y la mente y que todo lo que nos hables se vuelva parte de nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento.
Este pasaje lo podemos dividir en 3 puntos principales y antes de ver el primer punto, les quiero recordar cuál era el principal y gravísimo problema que los Gálatas estaban enfrentando. Siempre que estemos en esta serie, en este libro, hay que tener este problema en mente, porque para eso escribió principalmente Pablo esta carta. El problema era que los Gálatas estaban siendo convencidos por ciertos judaizantes de la mentira de que la salvación no era un regalo de Dios que se recibe solo por la fe en Cristo, sino que a su fe en Cristo, porque ellos no negaban la fe en Cristo, pero decían, a la fe en Cristo le tenían que agregar obras de la ley, y en especial la circuncisión, para poder ser justificados o aceptados por Dios. Y para ayudarlos a entender eso y sacarlos de su error, Pablo les explica lo que el pastor Carlos nos expuso de manera brillante la semana pasada, que los que son de las obras de la ley están bajo maldición. No porque la ley sea mala, pues en realidad es buena, es santa y es justa, sino porque nadie la puede cumplir plenamente para ser justificado delante de Dios. Por eso fue necesario que Cristo nos redimiera de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. En el texto que nos ocupa hoy, Pablo continúa hablando de la relación entre la ley, la promesa hecha por Dios a Abraham y la fe en Cristo. Y lo primero que expresa en los versículos 15 al 18, y que es mi primer punto, es que Dios no cambia ni invalida su promesa. Dios no cambia, no anula su promesa. Lean conmigo de nuevo los versículos 15 y 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Para enfatizar lo firme que es la promesa de Dios a Abraham, Pablo usa un ejemplo no del mundo de los negocios, sino un ejemplo de las promesas humanas, y usa como ejemplo lo que se considera la promesa más solemne, más firme que un ser humano puede hacer, y que es un testamento o la última voluntad de una persona. Y vean cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, que es un poco más clara en el versículo 15. Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto o una promesa humana, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Y este pacto humano se refiere a ese testamento o a esa última voluntad de una persona. Y lo que Pablo está diciendo es que los deseos y promesas que se expresan formalmente en un testamento son inalterables. Y así eran bajo la ley griega que él tenía en mente. Un testamento, una vez ratificado, nadie lo puede revocar, nadie lo puede modificar, y menos aún si ya murió el testador. Ahora, el punto es que si el testamento o la última voluntad de un hombre pecador como todos, no se puede desechar o alterar, cuánto menos se podrá alterar una promesa de Dios. Quien no miente y no es hombre para que mienta, dice la palabra. ¿Y a cuáles promesas se refiere Pablo aquí? Pues Pablo tenía muy claro en su mente que estaba hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis, capítulo 12, donde le prometió
la tierra de Canaán, a Abraham y a sus descendientes. Pero Pablo también sabía que esas promesas tenían un significado mucho más profundo, más amplio. ¿Por qué? Porque en Génesis 12:3, fíjense lo que le dijo Dios a Abraham, además de que le dijo que le iba a dar esa tierra, le dijo algo más, le dijo, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo comprendió que tanto la tierra prometida como la descendencia a quien le fue prometida eran a fin de cuentas promesas espirituales. No se limitaban nada más a la descendencia física de Abraham y a un territorio específico. El propósito de Dios no era solamente dar la tierra de Canaán a los judíos, sino dar salvación, que es una herencia espiritual, a todos los que están en Cristo por la fe. Así de grandiosa fue esa promesa. Era una promesa libre, incondicional, sin obras que hacer. Capten esto, sin obras que hacer, sin leyes que obedecer, porque la ley ni siquiera la había dado Dios todavía, sin condiciones que cumplir. Dios simplemente dijo, yo te daré una descendencia y en tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Su promesa, al igual que un testamento humano, es inalterable y sigue vigente hasta hoy porque nunca ha sido anulada, ya que Dios no hace promesas para romperlas. Él nunca anula o modifica o le pone condiciones a lo que promete, a este tipo de promesas, porque hay otras promesas en la Biblia que sí son condicionales, pero no esta. Y en los versículos 17 y 18, Pablo simplemente confirma lo anterior y dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham no por medio de una ley, no por medio de condiciones, sino por medio de una promesa. Y a nosotros también nos las concede igual que a Abraham, no por las obras de la ley, sino por la fe en aquel que es la descendencia de Abraham, es decir, Cristo. Así que este primer punto nos debe ayudar a creer con todo nuestro corazón que esa promesa es para nosotros y no tenemos que cumplir la ley o portarnos bien o hacer méritos para que Dios nos la cumpla. Ese es el primer punto. Punto número 2. La ley nos ayuda a ver nuestra necesidad de la promesa. Esto está en los versículos 19 al 22. Aquí Pablo explica la verdadera función o propósito de la ley que Dios dio después en relación a la promesa. Pablo tiene que explicar esto porque la principal acusación que le hacían en todas partes, pobre Pablo, a donde quiera que iba, lo perseguían, lo golpeaban, lo azotaban, lo odiaban y lo acusaban. Y la principal acusación que le hacían por todas partes, no solo los judaizantes, sino todos sus enemigos, era que él enseñaba que la ley era mala o que no servía para nada. Vean cómo lo dice Hechos 21-28. Ahí están hablando los judíos con un odio tremendo en contra de Pablo y dicen, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Pero era una acusación falsa, porque Pablo, lejos de decir que la ley fuera mala o innecesaria, afirmaba que era buena, santa y justa, como nos dijo el pastor Carlos. Eso está en Romanos capítulo 7. Y Pablo afirmaba que la ley tenía una importante función que cumplir en los propósitos de Dios. Lo que va a dejar aquí bien claro
es que la función de la ley no era otorgar salvación, sino más bien convencer a los hombres de la necesidad que tenemos de esa salvación. Vean cómo lo dice en el versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si la promesa no dependía de la ley, ¿para qué dio Dios la ley? Aquí nos responde, fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y Pablo explica qué quiere decir esto, sobre todo en el libro de Romanos. Fíjense cómo nos ayuda a entender que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? En Romanos 3:20 al final dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley la dio Dios en parte para que tuviéramos una mayor conciencia de nuestro pecado. Y luego en Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley se dio para que estuviéramos conscientes de que cada vez que la desobedecemos, cometemos una transgresión. Y en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Todo esto nos permite entender que Dios dio la ley primordialmente para poner en evidencia nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos todos los seres humanos de la promesa de un Salvador que viniera a librarnos de lo que ahorita vamos a ver. Su función principal era exponer el pecado, pues es la ley la que hace que el pecado se convierta en transgresión y lo muestra como lo que en realidad todo pecado es. ¿Saben qué es todo pecado? Una violación de la santa ley de Dios. La intención de la ley era dejar bien claro que el pecado es una rebelión en contra de la voluntad y de la autoridad de Dios. Nunca tomes a la ligera ni el más mínimo pecado que cometas, porque todo pecado es grave. Estamos ofendiendo a un Dios santo, infinito, glorioso. Al decir que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual fue hecha la promesa, podemos ver que la ley era parte de un pacto temporal y que Dios nunca tuvo la intención de que durara para siempre ese pacto. Y por lo tanto, ahora que Jesús ya ha venido como la descendencia o simiente de Abraham, la ley, sobre todo las partes ceremoniales de la ley, porque la ley moral sigue en efecto siempre, los 10 mandamientos, pero la ley de circuncidarse y hacer sacrificios y guardar ciertos días y ciertas fiestas ya no está en vigor. Y Pablo les aclara esto a los Gálatas para ayudarlos a entender que esas obras de la ley que los judaizantes les surgían a realizar, especialmente la circuncisión, ya no eran necesarias. Y en el versículo 21, Pablo sigue hablando de la ley y dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Y luego, en el 22 nos explica por qué la ley no puede impartir vida. Pero la Escritura, dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y la Nueva Versión Internacional también es de nuevo más clara en este punto. Vean cómo lo dice el 22. Dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es, o pónganle ahí, somos prisioneros del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen.
La clara enseñanza de la Biblia es que todos los seres humanos somos pecadores y por eso pecamos, no al revés. Somos eso y eso sale de nosotros. Somos esclavos del pecado. Eso lo enseña en muchas partes la Biblia. Vean cómo dice el Salmo 14:3. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y luego el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, está hablando el salmista con Dios, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Y el Señor Jesucristo también lo dijo con otras palabras en Juan 8:34. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por eso no puede impartir vida a la ley. ¿Por qué? Porque sí podría impartir vida si la obedeciéramos totalmente, todo el tiempo. Pero es imposible que lo hagamos por lo que acabo de leer, por lo que Dios mismo nos revela, que todos somos pecadores y esclavos del pecado y ninguno la podemos guardar. Por eso fue que Cristo tuvo que ser hecho maldición por nosotros. Entonces, es imposible que la ley dé vida. Al contrario, produce muerte, porque todos la quebrantamos todo el tiempo. En nuestro estado natural, todos somos infractores constantes de la ley de Dios y no podemos justificarnos. No puede la ley impartirnos la vida que quisiéramos tener. Más bien, la ley nos condena, ahorita lo vamos a ver, nos aprisiona, nos reprende. Y lo que necesitamos es la fe en el único que sí guardó toda la ley y que es el descendiente de Abraham. Y aquí Pablo les está repitiendo a los Gálatas lo que ya les había dicho anteriormente y que nos explicó el pastor Carlos la semana pasada en los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque vean cuál fue la promesa de Dios, cuál fue el propósito, la intención de Dios. La idea de Dios nunca fue que recibiéramos vida, que fuéramos justificados ante Él para estar con Él por la eternidad por medio de guardar la ley, porque eso hubiera sido imposible para todos nosotros. ¿Cuál fue siempre su promesa? Lo que nos explicó la semana pasada el pastor Carlos, que el justo vivirá por la fe, no por guardar la ley. Sin embargo, dice ahí Pablo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. La ley se basa en que la obedezcas, punto. Y si no la obedeces, vas a muerte, no a vida. Y podríamos resumir esta sección diciendo que la ley sí puede coexistir en armonía con la promesa siempre y cuando no busquemos que la ley cumpla una función distinta a aquella para la cual Dios la dio. Y ahorita vamos a ver, ya vimos una de las funciones que es mostrarnos nuestra pecaminosidad, pero ahorita vamos a ver otra. Su función principal es poner en evidencia nuestra maldad, nuestra necesidad de un Salvador. La ley puede obrar a nuestro favor al permitirnos ver que somos incapaces de obedecerla. Y eso nos puede llevar a buscar la promesa de que Dios le iba a dar vida a los que fueran de la fe, no a los que guardaran la ley. Y eso nos lleva al punto número 3. Recibimos la promesa y sus bendiciones mediante la fe en Cristo. Esta es la última parte del capítulo. Vamos a ver del 23 al 29.
recibimos la promesa y sus bendiciones mediante la fe en Cristo. En esta sección, Pablo enfatiza que la única manera de recibir la promesa es por medio de la fe en aquel que es la simiente o la descendencia de Abraham, en Jesucristo. Y no nada más enfatiza eso, menciona 3 grandes bendiciones que vienen a las vidas de aquellos que reciben la promesa. Pero antes de hablar de eso, vean en los versículos 23 y 24 que Pablo vuelve a afirmar o a reforzar lo que acababa de expresar en el punto número 2, en la sección anterior. Vean cómo dice en el versículo 23 y 24. Antes de venir la fe, como que regresa poquito otra vez. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. En el 22 había dicho que estábamos encerrados bajo pecado, que éramos prisioneros del pecado. Y ahora en el 23 dice que estábamos encerrados bajo la ley. Y en el 24 agrega que la ley ha venido a ser nuestro guía. Y la palabra guía ahí es pedagogo. Pero no significa lo que ahora muchas personas entienden por pedagogo. Ahora un pedagogo es un maestro, un educador. No, aquí se refería a un esclavo. Un pedagogo en aquellos años era un esclavo que tenía la tarea, la función o la responsabilidad de estar siempre cuidando, vigilando, disciplinando a un niño como de 6 a 13 años, desde los 6 hasta la adolescencia. Las familias pudientes siempre les asignaban un pedagogo a sus hijos. El pedagogo los llevaba a la escuela, ahí los esperaba, los traía de la escuela. No era maestro, aunque sí se encargaba de que ellos estudiaran y estuvieran al corriente en sus clases, pero era más bien un guardia o un acompañante personal constante. Todo el tiempo andaba con ellos. ¿Y qué creen que hacía cuando el niño no obedecía? Le daba sus varazos. De hecho, en las pinturas de la antigüedad siempre aparece el pedagogo con una vara en la mano. Que eso lo hemos hecho aquí también los pedagogos de ahora, ¿verdad? Pero es cada vez más riesgoso hacerlo. Total que eso era un pedagogo y esa es la función que cumplía la ley también, porque la ley siempre nos está vigilando, nos está diciendo lo que Dios manda, lo que no podemos hacer, las consecuencias que nos van a venir. El pedagogo era en ocasiones cruel, aunque buscaba el bien del niño y lo cuidaba, lo vigilaba, lo corregía para su bien, pero era duro. Y Pablo dice que la ley nos tiene presos, porque no podemos escapar o librarnos de la realidad de que todos la desobedecemos y de las consecuencias de que somos malditos, por lo que se nos dijo la semana pasada. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y cuando no la guardamos, es como el tutor o pedagogo cruel que nos reprende y nos castiga. Gracias a Dios que su intención nunca fue que esa opresión de la ley fuera permanente. Él dio su ley para que la promesa se volviera más deseable, para que nos diéramos cuenta, necesito lo que Dios le está ofreciendo a Abraham. Yo lo necesito también. ¿Por qué? Porque no puedo obedecer la ley y estoy condenado, estoy maldito. Por eso es que dice Pablo que la ley puede cumplir la función de conducirnos a Cristo
al mostrarnos la necesidad de la gracia que tenemos y que solo Cristo nos ofrece. Vean cómo lo dijo John Stott. Dijo, es hasta que la ley, aquí va a aparecer, es una frase larga, pero aquí va a aparecer. Es hasta que la ley nos ha herido y golpeado que admitiremos nuestra necesidad del Evangelio para sanar nuestras heridas. Es hasta que la ley nos ha condenado y matado que clamaremos a Cristo para que nos conceda justificación y vida. Y la última frase, es hasta que la ley nos ha humillado hasta el infierno que nos volveremos al Evangelio para que nos levante hasta el cielo. En otras palabras, la ley nos permite ver que solamente Cristo nos puede librar de la prisión en la cual la maldición de la ley nos tenía encerrados, porque Él fue hecho maldición en nuestro lugar. Y todo esto es posible solamente por la fe en Cristo. Y por eso en el versículo 25 Pablo dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos en el tiempo antes de la fe, cuando vivíamos bajo la esclavitud del pecado, la opresión de la ley. No, ya no estamos bajo el guía. ¿Por qué? Porque ya vino la fe. Nuestra condición después de poner nuestra fe en Cristo es totalmente diferente a lo que éramos antes de venir la fe, antes de entregarle la vida a Cristo. Ya no estamos bajo la ley en el sentido de seguir estando condenados y esclavizados por el pecado. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo, unidos a Él y justificados delante de Dios. Y ahora viene lo bueno, no nada más justificados delante de Dios, sino 3 bendiciones adicionales con las que Pablo cierra este capítulo. Ahora nos va a mostrar 3 maravillosas bendiciones que ahora gozamos, 3 cosas que ahora somos como resultado de estar unidos a Cristo mediante la fe, no por cumplir la ley. Y noten que estos versículos están saturados de Cristo. En cada versículo, cada una de estas 3 bendiciones se obtiene en Cristo, por la fe en Cristo, al estar unidos a Cristo. Vean la primera, en los versículos 26 y 27. En Cristo ahora somos hijos e hijas de Dios. Y así lo expresa Pablo, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Esta es una diferencia fundamental entre el antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto. La vida bajo la ley, ¿qué era? Lo acabamos de ver, era esclavitud, condenación, reprensión y eventualmente muerte. Pero la vida en Cristo se caracteriza por la libertad que surge de que ahora somos hijos de Dios. Para los que estamos en Cristo, Dios ya no es nuestro juez, quien por medio de la ley nos condena y nos encierra. Dios ya no es nuestro tutor o pedagogo, quien por medio de la ley nos confina y nos castiga. Ahora Dios, ¿qué es? Nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo nos ha justificado y nos ha perdonado y nos ha adoptado. Ya no somos prisioneros aguardando la ejecución final de nuestra sentencia, porque esa sentencia cayó sobre su Hijo en mi lugar. Ya no somos enemigos de Dios y malditos por no hacer todo lo que la ley manda, sino que ahora somos hijos amados de Dios y que también lo amamos con una profunda devoción filial. Filial es de hijo, con un amor de hijo lo amamos y herederos de su reino glorioso. Porque la palabra hijos que aquí usa Pablo, hijos por la fe en Cristo,
se refiere a aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios y que ahora disfrutan de todos los privilegios, las obligaciones y los derechos de herencia de los hijos de Dios. Y aquí quiero aclarar algo. Esa filiación o esa realidad de ser hijos de Dios no es universal. Porque lo que la Biblia claramente enseña es que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Dios es el creador de todos y de todo lo que existe, sí, y Él es el rey del universo que gobierna y que sustenta todo lo que Él ha creado. Pero Él es el Padre solamente del Señor Jesucristo y de aquellos a quienes adopta en su familia por la fe en Jesucristo. Si alguien aspira a ser hijo de Dios por medio de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de portarse bien, de ser honesto, trabajador, responsable, nunca va a llegar a ser hijo de Dios. Porque la única manera de llegar a ser hijo de Dios es poner nuestra fe y entregarle la vida al Hijo que Dios envió a hacerse hombre, a Cristo Jesús. Él es el Padre solamente de Jesucristo y de aquellos a quienes adopte por medio de la fe en Cristo. Si alguien aspira a ser hijo de Dios, esa persona debe estar en Cristo mediante la fe, como lo dice el versículo 26. Es por medio de la fe que estamos en Cristo y es por estar en Cristo que somos hijos e hijas de Dios. Y en Juan 1:12, el Señor Jesucristo lo dijo con otras palabras. Esta misma verdad dijo, pero a todos los que el apóstol Juan lo dijo, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahí está la fe otra vez. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Nada más hay una manera, por la fe en Cristo, creyendo en Él, entregándonos a Él, confiando en Él. Y el versículo 27 no se refiere al bautismo en agua, sino haber sido colocados en Cristo. Esa palabra bautismo ahí fuimos colocados, está hablando metafóricamente, colocados en Cristo por el milagro espiritual de nuestra unión con Él en su muerte y en su resurrección, lo cual resulta en que nuestra posición ante Dios ahora es que estamos revestidos de la justicia de Cristo, que fue lo que cantamos en ese nuevo canto hermoso. Esa rectitud que acabamos de cantar, de festejar, de celebrar, de disfrutar, es la que tenemos ahora ante Dios Padre, la rectitud, la obediencia perfecta de Cristo. Ahora estamos vestidos de ella por la fe en Cristo. Esa es la primera promesa, la primera bendición que menciona Pablo aquí como resultado de creer en la promesa. La segunda está en el versículo 28. Ahora en Cristo todos somos uno. Somos hijos e hijas, pero también somos uno. No hay judío ni griego, dice Pablo, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo pertenecemos no solo a Dios como sus hijos e hijas, sino que también pertenecemos los unos a los otros como hermanos y hermanas. Y pertenecemos de una manera tal que vuelve insignificantes todas aquellas cosas que por lo general nos separan, nos alejan a unos de otros. ¿Y cuáles son normalmente esas cosas? Pues aquí Pablo menciona las tres que son normalmente las que más nos pueden separar. Menciona nuestra raza, nuestro rango social y nuestro género. Cristo cumplió la promesa
de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, todas las etnias de la tierra, porque Él es esa simiente. Y la promesa incluye a todas las razas, de todo color, de toda lengua, porque Dios sabe que todos somos iguales. Vean en qué sentido somos iguales. Iguales en nuestra necesidad de salvación, iguales en nuestra incapacidad de ganarla o merecerla, iguales en el hecho de que Dios nos la ofrece gratuitamente a todos. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Y una vez que hemos recibido esa promesa, esa salvación, nuestra igualdad se transforma en una comunión, en una hermandad que solo Cristo puede producir y de la cual hemos estado hablando últimamente y lo mencionamos mucho durante nuestra serie. ¿Qué somos? Somos hijos e hijas de Dios, pero hermanos los unos de los otros, con los que disfrutamos ahora comunión, vivimos en comunión, crecemos en comunión. Toda sociedad en la historia de este mundo ha desarrollado su sistema de clases sociales, permitiendo la división entre sus miembros por cuestiones que tienen que ver con el apellido con el que se nace, o con la riqueza de la familia, o con el nivel educativo, etcétera, etcétera. Pero en Cristo, las pretensiones sociales no tienen cabida y las distinciones entre clases no importan. Somos todos iguales ante Él, iguales en valor, iguales en dignidad. Y esto es muy importante, sobre todo en aquellos años, para las mujeres, porque en el mundo antiguo las mujeres fueron casi siempre despreciadas, aún en el judaísmo, y con frecuencia explotadas y maltratadas. Pero aquí, por medio de Pablo, Dios está afirmando que en Cristo el hombre y la mujer son iguales en valor y en dignidad, diferentes en roles, pero iguales en valor y en dignidad. Y decir que Cristo ha abolido estas distinciones no significa que no existan. Claro que existen diferencias. Y las diferencias en sí mismas no son malas, sino más bien lo que nos está diciendo aquí es que esas diferencias no importan, no nos deben separar, dividir, alejar. Pueden estar presentes, pero ya no levantan barreras que impiden nuestra comunión. Ahora nos reconocemos unos a otros como iguales, hermanos y hermanas en Cristo, y resistimos la tentación a menospreciarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque sabemos que todos somos uno en Cristo. Y la tercera bendición que aquí menciona, además de que somos hijos e hijas en Cristo, además de que somos uno, en Cristo somos descendencia de Abraham. Versículo 29. Pablo concluye mencionando una tercera bendición o realidad que ahora nos distingue. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ya vimos que en Cristo le pertenecemos a Dios como hijos e hijas. Nos pertenecemos unos a otros como hermanos y hermanas, pero también le pertenecemos a Abraham. Somos la simiente espiritual de nuestro padre Abraham, quien vivió y murió. ¿Saben cuánto hace? Como 4,000 años. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos venido a ser ahora herederos de la promesa que Dios le hizo a él. Y el estar unidos a Cristo cambia radicalmente nuestra identidad y nos lleva de la terrible condición espiritual en la que antes estábamos, en la que vivíamos, como dice Efesios 2, en otro tiempo. ¿Y cómo era esa condición espiritual? Véanla ahí en Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa,
sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora hemos encontrado nuestro lugar en tres ámbitos, en tres dimensiones. En la eternidad, porque estamos relacionados en primer lugar con el Dios eterno como sus hijos e hijas. Hemos encontrado nuestro lugar en la sociedad, porque estamos relacionados unos a otros como hermanos y hermanas. Y hemos encontrado nuestro lugar en la historia, porque también estamos relacionados con todo el pueblo de Dios que ha existido a lo largo de la historia. Nuestra unión con Cristo nos relaciona con Dios, con la humanidad y con la historia, y nos permite responder la más básica de todas las preguntas humanas, que ustedes y yo ya no nos la tenemos que hacer, porque tenemos la respuesta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Y saben cómo respondemos? Los que estamos en Cristo. En Cristo yo soy un hijo o una hija de Dios. En Cristo estoy unido a todo el pueblo redimido de Dios. Pasado, presente y futuro. En Cristo encuentro mi identidad. Así que en conclusión, hermanos, vivamos con la plena confianza de que Dios no altera ni anula sus promesas y de que no dio la ley como un requisito adicional que debemos cumplir para recibir la bendición que le prometió a Abraham. Ahora sabemos que dio la ley para que pudiéramos ver la gravedad de nuestro pecado y la gran necesidad que tenemos de recibir esa promesa, de ser librados de la esclavitud al pecado y de la maldición de la ley mediante la fe en Jesucristo. Y si ya nos entregamos a Él, ya hemos sido librados de esa maldición. Así que vivamos con el gozo de saber que por estar unidos a Él, ahora somos sus hijos amados, unidos unos a otros, con todos los creyentes de todo el mundo, y somos descendencia de Abraham, herederos. Y de esto hablaremos más en las próximas semanas. Herederos según la promesa. Y los quiero animar a aplicar este mensaje de una manera muy sencilla. Una cosa nada más, ahorita que estamos en la víspera de la Navidad, los quiero animar a que cuando escuchen los himnos y los cantos navideños que celebran, y oigan esto, los que celebran y exaltan dignamente el nacimiento de Cristo, no los que hablan de Rodolfo el Reno o de otras vanidades, sino los que celebran y exaltan dignamente la venida del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo eterno. Los quiero animar a que al escuchar eso, meditemos y recordemos estas tres bendiciones, estas tres verdades que ahora son nuestras en Cristo, y a que le demos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a cumplir la promesa de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando escuches esa frase en cualquier canción, el Rey ha nacido, Cristo ya llegó, el Hijo de Dios nació en el pesebre, cualquiera de esas frases, acuérdate de inmediato, Él vino para que ahora yo sea Hijo de Dios, uno con todos mis hermanos y descendiente de Abraham, y que eso te mueva a decir, gracias, Padre, gracias por enviar a tu Hijo, no solo a nacer en el pesebre de una manera muy tierna, sino a crecer hasta llegar a la cruz, donde recibió mi maldición, para que yo ahora reciba estas bendiciones. De hecho, varios de los himnos navideños nos recuerdan esas cosas. Fíjense cómo lo dice Santa la Noche en una de las estrofas. Dice,
una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día, sin igual. Y luego nos llama a esto que les estoy diciendo, con gratitud, postrados, adoradle. Oíd de lo alto la voz angelical, oíd y cantad, porque nació el Salvador, mi Salvador, tu Salvador. El Señor nos ayude a meditar y ser afectados, transformados, impactados por lo que su venida significa para nosotros. Vamos a orar. Señor, no podemos responder de otra manera sin primero expresarte nuestra profunda gratitud ante lo que nos acabas de hablar, de mostrar, de recordar, de aclarar y de exhortar a creer con todo nuestro ser, a vivirlo, que tú no cambias lo que prometes, no le agregas nada, no lo haces más difícil, y que nos diste la ley para hacer más deseable la promesa, para que viéramos cuánto la necesitamos. Gracias por ser tan bueno al ver nuestra condición irremediable. Gracias que por la fe en Cristo ya no somos tus enemigos, ya no somos los malditos por no cumplir la ley. Ahora somos tus benditos hijos amados y eres nuestro Padre. Y estamos unidos unos a otros como descendencia de Abraham, tu siervo. Gracias por todo eso, Señor. Ayúdanos a apreciarlo cada día más en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo ruego.